mi opinión es por demás interesante y para ello vamos a tener hoy como coordinador de la sesión al doctor Antonio Calderón Moore. Él es pediatra neonatólogo, egresado del Hospital Infantil de México, donde también trabaja como médico adscrito en el Departamento de Neonatología. Tiene la maestría en ciencias, es protesorero actual de la mesa directiva de la Federación y miembro de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil y de la de Neonatólogos de la Ciudad de México y Valle de México. Le voy a ceder la palabra al doctor Antonio Calderón. Gracias, Antonio. Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Nadia González García. La doctora es médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México también en un programa en ciencias biomédicas y tuvo una estancia postdoctoral en la Universidad de Cambridge en el Departamento de Psiquiatría, sobre todo en un grupo de resiliencia y riesgo. La doctora tiene una amplia trayectoria académica. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran el impacto de la pandemia de COVID en la salud de la niñez en México, muchos trabajos también sobre adversidad infantil y resiliencia, desarrollo y organización de redes funcionales en el cerebro humano, efecto de las drogas que también tienen este desarrollo cognitivo, sobre todo en la adolescencia, y otra cuestión muy interesante, la música como herramienta en el desarrollo cognitivo durante la infancia. De acuerdo a estas líneas de investigación, también ha realizado diversas estancias en investigación en instituciones académicas con la Universidad de California, en Los Ángeles, en el Departamento de Psiquiatría en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, y también en la Universidad de Beijing en China. Cuenta con múltiples producciones científicas internacionales, artículos relacionados a estas líneas de investigación, además de participar en diversos grupos multidisciplinarios para el análisis y el modelaje de redes neuronales. Además, dentro de la docencia, la doctora ha sido directora de tesis de maestría en temas de cognición y neuroimagen y es investigadora en ciencias médicas tipo C actualmente con adscripción al Hospital Infantil de México Federico Gómez, SNI nivel 1. Doctora, estamos muy agradecidos de que nos brinde todos sus conocimientos el día de hoy. Bienvenida y muchas gracias. Gracias. Voy a empezar a compartir la presentación. Bueno, hoy voy a hablar, como verán, no soy neonatóloga, me dedico más a las neurociencias y al neurodesarrollo en la infancia, pero bueno, he tenido unos inicios ahora en la epidemiología y bueno, les voy a dar primero la epidemiología en México de las muertes neonatales y después veremos los desenlaces. Bueno, el título es Mortalidad neonatal y su impacto en la salud infantil. Entonces tendremos una introducción, las causas de muerte, los desenlaces en la salud de los problemas neonatales y unas conclusiones. Entonces, aquí quiero hablarles de la tasa de mortalidad de menores de 5 años y la mortalidad neonatal son muy importantes como indicadores que reflejan múltiples aspectos de una sociedad y de un país, como bienestar social, el acceso a la nutrición y comida, educación, infraestructura básica, acceso a los servicios de salud preventiva y de tratamiento y futuro del capital humano. Los países, la ONU y los diferentes países que la conforman se reunieron en el 2000 para fijarse algunos objetivos de desarrollo. Y entre esos objetivos de desarrollo se encuentra y se encontró reducir la muerte neonatal porque es un buen indicador de los servicios de salud de un país. La reducción que se pensó sería en reducirlo a 15 por 1,000 niños nacidos. México tiene 12 muertes por 1,000 niños nacidos. En 2015, como verán, alcanzó su objetivo. Hay otros países, sobre todo subsaharianos, que no lo han logrado. Sin embargo, pues tenemos pendiente los problemas que rodean a las muertes y a los problemas neonatales.
me di a la tarea de ver en los últimos 10 años cuáles eran las primeras causas de muerte neonatal temprana, de los 0 a los 6 días. Aquí en la gráfica está como primer lugar el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, la segundo sepsis bacteriana del recién nacido y la tercera malformaciones congénitas del corazón. Estos son datos del INEGI, que son los que tengo acceso para poder hacer esto. Y en las muertes neonatal tardía de 7 a 28 días, como primer lugar tengo la sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada. La segunda, el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Y la tercera, malformaciones congénitas del corazón no específicas. Ustedes, estas son las muertes, pero de todos modos tenemos bastantes recién nacidos que tienen problemas neonatales. Ustedes ya tienen más experiencia con esto. Tenemos herramientas predictivas de desenlaces, particularmente los que entran a UTIP, ¿no? La SNAP, que es el Score for Neonatal Acute Physiology, el CRIB, el Clinical Risk Index for Babies, y otro del Instituto Nacional de Salud de Niños y de Desarrollo Humano. Estos índices nos ayudan a ver la severidad del neonato y ver qué posibilidades tienen y la consejería que les pueden dar a los padres. Estas mismas herramientas se han usado para evaluar los desenlaces a largo plazo. En general, las investigaciones que tenemos actualmente, el desenlace a largo plazo de estos niños se usa más, el desenlace que se evalúa más es neurodesarrollo. Entonces, los desenlaces que en las revisiones recientes en la literatura, casi todos son trastornos del neurodesarrollo. Y hay muy pocos, en una revisión del 2000 había disfunción pulmonar, rehospitalización y mala salud en general. Pero casi siempre lo que evalúa a largo plazo en desenlaces de problemas de niños pretérmino, de problemas neonatales, es el neurodesarrollo. Y bueno, a mí me pareció interesante, pues porque en ese tema, pues sí tengo más que explicarles. Bueno, este es el SNAP, ¿no? Que ustedes ya conocen perfectamente. ¿Cuáles son lo que evalúa a las primeras 12 horas del nacimiento? Y bueno, este es el CRIB, que también evalúa estas 6 cosas y a veces se agrega malformaciones, y al SNAP también a veces se le agregan algunas otras cosas fisiológicas. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto a lo largo en las revisiones recientemente? De cómo estas escalas que ustedes utilizan como desenlaces en la UTIP y después se han utilizado en investigación para medir desenlaces a largo plazo, ¿qué es lo que han encontrado estas investigaciones? Y lo que han encontrado en el CRIB es que el CRIB-2, recogido en las primeras 12 horas de vida, que incluye el peso al nacer, la edad gestacional, la presencia de malformaciones, exceso de base máximo y requerimiento de FEO mínimo y máximo. Durante el tiempo predijeron una discapacidad grave en un grupo de bebés nacidos en menor de 31 semanas de edad gestacional. Pero casi siempre todos estos estudios, otro que también usaron, en el que se pidió ecografía craneal en el día 3 de vida junto a la puntuación CRI entre las 48 y las 72 horas de vida, hay varios estudios que se han hecho, determinaron que no era una herramienta útil para predecir los trastornos de neurodesarrollo a largo plazo u otras comorbilidades. En el SNAP, pues pasó cosas parecidas, ¿no? El SNAP más otros 28 parámetros fisiológicos recopilados durante las primeras 24 horas de vida para predecir la supervivencia y el alta de UCIN se modificó para predecir trastornos del neurodesarrollo al año y a los 2 y 3 años de edad.
Y pues también se vio que no eran muy, perdón, no correlacionaban mucho con lo que realmente estaba pasando. Sin embargo, el SNAP junto con el perímetro cefálico pequeño a los 24 meses de edad corregida, se mostró que las puntuaciones altas se correlacionan con resultados neurológicos, cognitivos y conductuales adversos hasta los 10 años de edad en una gran corte de niños nacidos muy prematuros. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estas herramientas tienen tan poca sensibilidad para predecirnos el neurodesarrollo en niños? Que es importante de poderles decir a los papás cuál va a ser su desenlace a lo largo de la vida. Y aquí me gustaría que fuéramos juntos para entender cómo podemos evaluar y cómo podemos ayudar a los papás para que puedan llevar a sus niños al mejor camino en el neurodesarrollo a pesar de los problemas prenatales. Casi todas las investigaciones que yo vi a menudo definen el trastorno de neurodesarrollo de diferentes maneras, lo que dificulta la comparación entre estudios. Y el neurodesarrollo es un constructo relacionado con habilidades globales que abarcan la cognición, el lenguaje, la función motora, las habilidades sensoriales. Entonces esto se vuelve muy amplio, ¿no? No es un término clínico diagnóstico en sí mismo, porque es tan grande que no es un solo término, sino es un constructo que hacemos la gente que trabajamos esto. Entonces, los estudios utilizan diferentes mediciones para medir el desenlace, ¿no? Como el rendimiento académico, las funciones ejecutivas, la capacidad del lenguaje, el trastorno del espectro autista, y estos resultados pueden ser más significativos para los padres para los padres. Entonces, aquí ya voy a entrar al tema que hoy más quiero abarcar con ustedes. El cerebro alberga más de 100 millones de neuronas. Existen 20 a 40 células gliales por cada neurona. Cada neurona comparte un promedio de 1000 a 10,000 conexiones sinápticas con otra. Y del nacimiento a la adolescencia, el cerebro cuadruplica su volumen. Durante este periodo se desarrollan y mejoran las habilidades cognitivas, motoras y perceptuales. Este es un estudio de un grupo de Washington, que lo que nos demuestra, ellos lo que hacen es medir el grosor cortical de los niños a lo largo de una serie de tiempo, que no implica desde los más pequeños. Pero entonces lo que ellos nos demuestran es que hay una trayectoria de U invertida en el crecimiento neuronal. ¿Esto qué quiere decir? Que crece mucho, hay muchas número de neuronas, van desarrollándose neuronas, que alrededor de los 9 años empieza a decrecer. Con un pico, o sea, la materia blanca, la mielina, sí hay un crecimiento lineal generalmente. Entonces, bueno, esto es lo que les acabo de decir. Y bueno, los picos hay en diferentes tiempos, si eres mujer, si eres hombre, dependen de algunas cosas, ¿no? Además de todo, sabemos que el cerebro no solo se desarrolla estructuralmente, sino actualmente hablamos también del conectoma, hablando del cerebro, y es como estas regiones del cerebro se comunican la una con la otra, que no necesariamente es físico, sino puede ser eléctricamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan una actividad eléctrica al mismo tiempo. Hay varias redes y como ustedes pueden ver aquí, cómo la distribución de las redes va cambiando a lo largo de la vida, pues es bastante importante, sobre todo, como ustedes verán, el desarrollo de las cortezas prefrontales
lo que hace más las funciones que nosotros llamaremos altas cognitivas, terminan de desarrollarse mucho después, ¿no? Y bueno, aquí vemos la longitud de camino, que es una medida para ver las redes neuronales. Bueno, aquí podemos ver el progreso del desarrollo neuronal, ¿no? Empezamos con un desarrollo muy importante de las cortezas sensimotoras y después con las de asociación y por último las prefrontales. Aquí están los años, ¿no? Sí empieza desde antes de nacer, pero después de nacer es muy importante. Después aquí vemos cómo en la infancia también la estructura y la función van creciendo. Ahora, es un tema, se ha pensado que varios desórdenes neurológicos y psiquiátricos podrían ser causados por anormalidades en el desarrollo cerebral, como autismo, trastorno de déficit de atención y esquizofrenia. Entonces, aquí es uno de los temas muy importantes y críticas a cómo se ha medido los desenlaces de los problemas alrededor del periodo neonatal, porque generalmente miden a los 2 o a los 4 años, pero en realidad no sabemos, y hay un número importante de niños que salen bien a estas edades, pero sabemos también que varios de los problemas psiquiátricos, como sería la esquizofrenia, se pueden desarrollar en edades más tardías y podrían estar impactadas por estos trastornos alrededor del periodo neonatal. Y entonces, pues se ha hecho varios estudios. Este es el mismo grupo que les mostré al principio, que vieron cómo se desarrollaba el cerebro bajo un número normativo. Cada día aumentamos más el número de niños para hacer estos estudios, ¿no? Actualmente tenemos uno que acaba de publicar la Universidad de Cambridge con 120,000 niños, pero bueno, esto es lento y vamos lento. Y entonces vemos cómo los niños con trastorno de déficit de atención tienen una corteza cerebral más delgada y su desarrollo, estos niños pueden emparejarse o no pueden emparejarse, y aquí como lo que vemos es las cortezas prefrontales. Entonces, puede llegar al periodo adulto, ¿no? Y pueden emparejarse o no, y pues de eso depende que remita este trastorno, ¿no? Por ejemplo, aquí en las cortezas parietales, hay unos que se emparejan y otros que no, y entonces se separa. En la esquizofrenia, este es un estudio con PET, también tienen algunos trastornos, falta de desarrollo en los ganglios basales. Pero lo que es muy importante, y por eso muchos de lo que se presenta ahora dice, es difícil predecir con estas escalas, porque se ha observado que experiencias tempranas, ¿no? Afectan el desarrollo de las estructuras cerebrales, pero también los genes y la neuroquímica. Y no solo es el periodo prenatal en el que ustedes están involucrados, sino el hogar en el que vive, cómo es la estimulación, si vive el niño bajo mucho estrés o no. Entonces, este desarrollo cerebral es multifactorial y como más adelante les voy a enseñar, los problemas prenatales pueden afectar. También tenemos una ventana de oportunidad enorme para poder contrarrestar los efectos del periodo perinatal, pero tiene que ver con el ambiente en el que está el niño. Entonces, me gustaría hablar con ustedes de lo que nosotros definimos periodo crítico y periodo sensible. Ciertas conductas o sus sustratos neuronales no se desarrollan normalmente por falta de estimulación apropiada durante una ventana de tiempo restringida. Bueno, y todos estudiamos medicina y no sé si recuerdan su libro de fisiología, pero hay este experimento muy, muy famoso de un gatito recién nacido al cual se le tapa un ojo durante su periodo crítico de desarrollo visual, ¿no? que es postnatal, se le tapa su ojito. ¿Y qué sucede con este gatito? Pues se queda ciego de ese ojo porque no desarrolla
los circuitos para poder ver. Los periodos críticos son estos periodos en los que es muy importante la exposición a los estímulos y que si no estamos expuestos a estos estímulos, se pierde el circuito que genera la función. Después existen los periodos sensibles. En los periodos sensibles nosotros nos referimos a los sistemas neuronales que son particularmente susceptibles a estímulos relevantes y a cambios cuando son estimulados. Y aquí los periodos críticos pues es mucho sensorial y los periodos sensibles podemos hablar, por ejemplo, del lenguaje. Si los niños en su periodo sensible no están expuestos al lenguaje, como recientes estudios nos han demostrado, ¿no? Los niños, hay estudios muy polémicos últimamente, pero niños que están expuestos muchísimo tiempo antes de los 2 años a pantallas, pues cada día la evidencia es más contundente de que no desarrollan lenguaje. ¿Por qué? Porque están viendo una pantalla, pero no están viendo a sus papás, no están conviviendo. Y una de las estructuras más importantes para desarrollar lenguaje lo conocemos como neuronas espejo. Y estas neuronas espejo es muy importante ver a una persona realizar la acción y eso activa nuestras neuronas. Entonces, la imitación es básica. Entonces, esto será un periodo sensible, periodo en que los niños aprenden a hablar o la motricidad, ¿no? Los niños que están mucho tiempo sedentarios, pues van a tener menos habilidades visoespaciales. Entonces, esto es un periodo sensible. Los críticos, pues no se desarrolla el circuito. Entonces, bueno, aquí les presento una gráfica para ejemplificar las edades de estos periodos, ¿no? Entonces, como verán, el ver y el escuchar, pues comienza desde el periodo prenatal. El lenguaje empieza casi después de que nacemos o un poquito antes de nacer, y las funciones cognitivas empiezan, pero los picos están desfasados. Entonces es muy importante que cuando nosotros tengamos un niño y pensemos que puede tener un mal pronóstico, tomemos todo esto en cuenta para orientar a los papás. Bueno, aquí está otra de estas gráficas demostrando cómo es estos picos. Entonces, les quiero dar varios ejemplos de estos periodos, ¿no? Entonces, niños privados de estimulación lingüística, como es el ejemplo de que están muy expuestos a computadoras o de plano no tuvieron exposición al lenguaje, desarrollan un lenguaje normal después de una exposición intensa a no desarrollan un lenguaje normal después de una exposición intensa a Entonces, es muy importante que los periodos sensibles les queden claro y se los podamos explicar a los papás. Mientras niños que se les remueve el hemisferio dominante pueden desarrollar el lenguaje normal si nosotros damos la estimulación necesaria. Uno de los claros ejemplos, ¿no?, es el aprendizaje de una segunda lengua. Es más eficiente antes de los 11 y los 13 años. Entonces, la estimulación cognitiva parental es el apoyo didáctico de los padres para enriquecer el desarrollo cognitivo y del lenguaje en los niños, involucrándolos en actividades que promueven el aprendizaje, además de ofrecerles un ambiente enriquecido. Entonces, las intervenciones que podemos proporcionar es un conjunto de técnicas que pretenden mejorar la calidad de vida del paciente, en este caso del niño. La OMS en el 2019 y 2020, junto con la pandemia, sacó recomendaciones para los menores de 5 años, tanto de actividad física como de horas de sueño, porque vieron que esto impactaba mucho en su neurodesarrollo, que me gustaría decírselas para que las vean como medidas generales para los papás, ¿no? Entonces, los lactantes, o sea, los menores de 1 año, deben estar físicamente activos varias veces al día, de diferentes formas,
mediante el juego interactivo en el suelo. Cuanto más, mejor. Para aquellos que todavía no se mueven, esto incluye al menos 30 minutos en posición prona, repartido a lo largo de días mientras estén despiertos. No deben de permanecer más de 1 hora sujetos a la carriola. Y no se recomienda por ningún motivo que pasen tiempo frente a pantallas. En momentos de inactividad se recomienda que el cuidador les lea o les cuente algún cuento. Y deben de tener de 14 a 17 horas de sueño. Solo les voy a dar las de menores de 1 año y de 1 a 2 años. De 1 a 2 años deben pasar 180 minutos realizando actividades, ¿no? De diferentes intensidades, moderada, leve. Y bueno, también cuanto más es mejor. Y después no deben permanecer más de 1 hora, ni en carritos, ni en sillitas, ni en estas cosas que los ponen a brincar. Y pues no permanecer tiempo. Los niños todavía de 1 año no deben de estar frente a las pantallas. No deben ver televisión, videojuegos o usar la computadora. Para los niños de 2 años y en adelante, el tiempo dedicado a actividades sedentarias frente a una pantalla no debe de exceder 1 hora. Entonces, en cuanto menos es mejor y deben de tener de 11 a 14 horas de sueño. O sea, el impacto de las pantallas sí está siendo muy importante en el neurodesarrollo, ¿no? Ahora vemos muchos niños con problemas, con trastornos del lenguaje y cada día la evidencia que tenemos es que es por la exposición a pantallas a menores de 2 años. O sea, la evidencia más contundente es en menores de 2 años. La otra, por las multifactorial del neurodesarrollo, pues está más entredicho, ¿no? Hay un estudio muy reciente que habla de que las horas pantalla pues afectan, pero un mediador interesante, o sea, algo que puede mediar que no afecten tanto, es el tiempo de juego al aire libre. Entonces, como ya la idea es, pues es multifactorial y depende de muchas cosas, pues si tenemos pantalla 1 o 2 horas o 3, pero también pasamos 3 horas en juego libre, pues esto aminorará el impacto de las pantallas. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. Las pantallas, en este caso, también nos pueden ayudar, ¿no?, a rehabilitar las funciones ejecutivas. Y hay varias de estas, ¿no? Como las tareas computarizadas de COPMED, juegos computarizados y actividades interactivas. Y hay una neuropsicóloga que es muy importante y que tiene una currícula escolar que se llama Tool of the Mind, que ayuda mucho en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son muy importantes. Ahorita no entraré en detalle de qué son, pero es uno de los, los desenlaces para tener buen desempeño académico o tener buen desempeño en los trabajos a largo plazo es tener buenas funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas, son como memoria de trabajo, metacognición, son las funciones más altas y estas son las últimas en desarrollarse. Y los niños que tienen problemas en el neurodesarrollo por cualquier causa, en este caso los problemas prenatales, se puede trabajar en ellos para poderlas estimular. Por último, que no me quiero tardar muchísimo, hay otra cosa que es muy importante y que varios de los revisiones que vi sobre los desenlaces a largo plazo de los problemas neonatales, y es los aspectos o los determinantes sociales, que llamamos hoy los determinantes sociales de la salud, ¿no? Una de las primeras proponentes de esto es el perfil neurocognitivo de los niños en pobreza, y lo propuso Marta Farah, ¿no? Como el estatus, el nivel socioeconómico afecta
también el neurodesarrollo, ¿no? Y en este caso, pues tenemos, o sea, hay bastantes artículos que nos han presentado impacto en las funciones ejecutivas, en el lenguaje, en la memoria, ¿no? Uno de los predictores más importantes del lenguaje en los niños es el nivel educativo de la madre. Y cuando se hacen estas predicciones con CRIF o con SNAP, cuando se utilizan la escolaridad de la madre, generalmente, si una madre tiene mayor escolaridad, al niño le va a ir mejor, ¿no? Y eso se sabe hace mucho tiempo, no para problemas de periodo neonatal, pero sí para el neurodesarrollo. Entonces, es muy importante tomar estas determinantes sociales que algunos le llaman psicosociales, ¿no? Y que ahora están muy en boga porque sabemos que tienen un gran impacto, por ejemplo, en el neurodesarrollo. Aquí les quiero mostrar, este es un estudio que se hizo en Oxford, yo creo, y lo que tratan de probar aquí es el desempeño académico escolar. Y lo que ven es, por ejemplo, el nivel, el estatus socioeconómico de la familia a los 7 años, ¿no? Qué tanta estimulación en el ambiente hay a los 9, qué tanto está involucrado el papá, ¿no? A los 9 años, a los 12, a los 16. Y como ustedes verán, en el EA es el educacional, el desempeño académico, lo cognitivo, lo no cognitivo. Porque el desempeño académico no solo tiene que ver con las características cognitivas, sino también hay cosas no cognitivas como la regulación emocional, esto que nosotros llamamos apertura al conocimiento. Y como ustedes ven, hay varias de estos factores que impactan en casi las 3 esferas. Entonces, pues es importante tomarlo en cuenta. Y aquí también se mide, ¿no? La calidad del vecindario, digamos, ¿no? Y aquí pues tiene que ver el tamaño de la casa. Pensemos que está hecho en Inglaterra y entonces como casi toda la salud es socializada, pues cómo están rankeados los hospitales de la colonia, ¿no? Del lugar donde se vive, ¿no? El desempleo que hay en las comunidades, todo esto impacta en el neurodesarrollo de los niños. Entonces, esto se coló, perdón, pero las funciones ejecutivas también se pueden trabajar con artes marciales, ejercicio aeróbico, con el mindfulness. Y entonces las conclusiones a las que yo quiero llegar con ustedes, que ya va a acabar mi tiempo, a medida que los avances en cuidados intensivos neonatales reducen progresivamente el riesgo de ciertos desenlaces, está claro que los modelos más antiguos de predicción de desenlaces a largo plazo requieren actualización si se quiere seguir utilizando clínicamente. Deben reconocerse que existen posibles ramificaciones célticas al incorporar variables psicosociales, como las que les he platicado, las últimas, en los modelos de predicción de riesgo, que sí predicen muy bien, pero hay que tener cuidado éticamente en cómo utilizarlas, ¿no? Para no cruzar líneas de estratificación de riesgo y perfilar a los pacientes según la raza o su clase social. Para los neonatólogos en particular y los médicos, la predicción sin ayuda de herramientas son muy inconsistentes durante la consejería en los márgenes de la viabilidad de cómo les va a ir a sus pacientes. Y se necesita más investigación sobre el nivel de influencia que los médicos realmente tienen en la toma de decisiones del cuidador durante la consejería.
así como las medidas en que las herramientas de predicción de riesgo cambiarían su enfoque de consejería. Muchas gracias y esto es todo. Espero que les sirva verlo. Muchísimas gracias, doctora González. Los invitamos a todos a que si tienen alguna pregunta para nuestra ponente, la pueden hacer a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas. Y yo me gustaría empezar, doctora, con una pregunta. Todos estamos muy atentos en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Para evitar el mayor número de riesgos y posibles complicaciones futuras en los recién nacidos. Y generalmente nos enfocamos mucho más, por supuesto, a estas cuestiones motoras, ¿no? A la alteración motora. Pero una vez que ya pasamos esta etapa crítica y que ya estamos pues, encaminados hacia más la infancia y la adolescencia, como ya lo mencionó, estas funciones ejecutivas, estas herramientas necesarias para la vida adulta, estas alteraciones cognitivas, ¿qué estrategia nos podría usted como recomendar para identificar de forma temprana si tenemos algún daño ya a este nivel? Es decir, ya en la infancia y adolescencia, no tanto enfocados en el periodo neonatal y del lactante, que es generalmente cuando tenemos más seguimiento. Bueno, pues como que en las escuelas, ¿no? Cuando ya son más grandes, en general las escuelas es un buen termómetro, ¿no? Cuando la maestra dice, uy, hay algo aquí, hay que tratarlo, hay que ver por qué se está desempeñando así el alumno, ¿no? Cuando tenemos mala regulación, ¿no? Cuando los papás te dicen, es que de verdad hace un berrinche y no hay manera y dura 1 hora y dura 2 horas y no lo puedo regular, son como focos que nos van llamando la atención, en el que sí hay que tener una intervención, ¿no? Esto, con el lenguaje, no sé si se han tenido otras pláticas, el lenguaje es un tema actual, ¿no? No sé si la pandemia, las pantallas, o sea, si estos niños ya tiene 2 años o 3 y dice 5 palabras, sí también cuidado, ¿no? O sea, cuidado porque sí el papá fue lento, pero siempre hay que tratar de hacerle un screening, aunque sea lo más pequeño, para, para detectar problemas de lenguaje. Estamos teniendo muchísimos problemas de lenguaje. Entonces, en la adolescencia, pues, esto, ¿no? La adolescencia generalmente es mala regulación, funciones ejecutivas, pues, así de plano que le vaya muy mal en matemáticas, hay discalculia, pero la memoria de trabajo, ¿no? Es muy importante en las matemáticas. Entonces, cuando te dicen, oye, de verdad a mi hijo le va muy mal en matemáticas y a ti te... Sí, pero hay que también tener cuidado, hay que evaluar las memorias de trabajo, porque además son predictores de muchos problemas de salud a la larga, ¿no? Que generalmente en los estudios de desenlaces a largo plazo de problemas en el periodo neonatal no se evalúan, porque los niños quedan, o sea, lo que tenemos hasta ahora son evaluaciones a más corto plazo, pero sí hay que seguirlos, porque como les enseñé, el desarrollo, pues es muy largo y puede caer en cualquiera de estos periodos en los que se puede dañar algo, ¿no? Muchas No gracias, sé doctora. si Sí, claro, la claro, duda se muchas quedó. gracias. Tenemos otra pregunta. Pues sobre todo ya en la etapa de infancia, adolescencia, si podríamos hacer como énfasis en cómo favorecemos este desarrollo de redes funcionales. Es decir, ya nos dio algunos ejemplos, pero ¿cuál diría usted que es la mejor estrategia como favorecer estas redes en las cuales se logre esta resiliencia en el futuro? A ver, en la infancia y adolescencia, o sea, yo, una de las cosas que creo que es muy importante es, pues, actividad, ¿no? Física, poco sedentarismo, eh, eh, apoyo familiar, ¿no? Así como, sí tener un núcleo social importante, porque ¿qué hemos visto en la adolescencia? Artes marciales son importantes para, por ejemplo, para el control, ¿no? Cuando tenemos muchos niños que tienen poco control, o regulación emocional, a veces las artes marciales funcionan muy bien porque es una disciplina que te ayuda a regular, o sea, como que les doy de todos tipos, ¿no? Sí, regular. Cuando sí hay un problema muy importante, yo creo que
neuropsicológicamente, una asesoría neuropsicológica que no necesariamente requiere o sea, por ejemplo, la Facultad de Psicología de la UNAM tiene una clínica bastante grande que puede apoyarlos. Es que déjenme pensar, pocas horas pantalla, ¿no? También es muy importante, lo recalco porque es un tema como controvertido, siento, pero sí se ve que en la adolescencia las redes sociales, el estrés que genera las redes sociales están perjudicando un poco la conducta, ¿no? También el estrés, cómo manejamos el estrés, cuánto les exigimos. No todos los niños son capaces de manejar la misma cantidad de presión, ¿no? No sé, ¿qué más les puedo decir? Pero pues, sí buscar una asesoría si vemos que hay un problema importante. Hay diferentes lugares que se puede hacer esto. No hay tantos en México, pero una importante es la Facultad de Psicología, que tienen clínicas bastante grandes. Gracias, doctora. Otra pregunta. Pues sabemos que los factores sociales, como ya nos lo explicó, son, ¿no?, un factor muy importante como para el desenlace, pero hay muchas veces que no lo podemos cambiar, ¿no? Es difícil cambiar esas desventajas sociales que tenemos. Entonces, ¿cuál, desde su punto de vista, serían de los principales factores que sí podemos cambiar para evitar esta pérdida de funciones ejecutivas, de relación interpersonal, cognitivas? Desde su punto de vista, ¿cuáles serían de los principales? Ya nos mencionó actividad física, ¿no? No uso de pantallas, pero... Pero yo creo que, o sea, esto nunca se ha planteado, pero en el hospital hicimos un piloto en San Luis Potosí, en Guanajuato, esos creo que fueron los principales estados, de talleres de estimulación, ¿no? De talleres prenatales, de cómo manejar a los niños. Y yo creo que no lo podemos cambiar, pero no se han medido los desenlaces, pero generalmente en casi todos los países donde hay buenos desenlaces, no les mostré esta gráfica, pero en México los niños en general nacen con un buen desarrollo y conforme va pasando el tiempo declina el neurodesarrollo. Entonces, yo creo que, o sea, uno de los factores que no se ha intentado, porque es una política pública, pero me parecería que es importante, y se los pongo en la mesa a los neonatólogos, es este tipo de talleres a las madres, ¿no? De crianza. O sea, yo hago crianza más grande, pero es importante la crianza en los pequeños. Y yo creo que, por ejemplo, estas cosas que les di de la OMS, que son muy chiquitas, ¿no? Pero a las mamás que se van con su hijo después de un problema neonatal, escribirse, son 3 cositas. Oigan, no deja a su hijo 3 horas en la carriola, por favor, léale un cuento, platique con él, ¿no? Porque se ha perdido mucho esto, que las mamás platiquen con los bebés, aunque estén bebés. ¿Qué otra cosa era la que? Póngalo boca abajo, o sea, como muy poquitas medidas generales, pero que sí se las demos a las mamás cuando salen de la UTIP, ¿no? O cuando se van de la consulta general del niño, como siempre recordarle esos 3 puntos que la OMS ha recalcado mucho en estos últimos años, que no son tantos, o sea, que no es así muchísimo, pero que me parecen importantes, por eso se los puse, ¿no? O sea, 3 puntitos así, y decirles, tiene que tener actividad, cuando no puede ver pantallas y no puede estar mucho tiempo quieto y necesita hablarle. O sea, claramente en otros países, pues sí se les da más talleres y más consejo, ¿no? Prenatal y postnatal, pero nosotros y ustedes, ¿no? Que o sea, se los digo a ustedes porque ustedes son el primer contacto con muchas mamás. Estos 3 consejitos me parecen súper importantes. Y cuando Exacto, muchas gracias. Y asociado a esto, tenemos otra pregunta que creo que ya no las contestó, pero nada más como para recalcar. ¿Hay forma de prevenir este desenlace durante el embarazo? Pues por supuesto, ¿no? Nos platicaba un poquito que desde prenatal la prevención debe ser nuestra... Sí, por ejemplo, o sea, no máxima, les ¿no? enseñé porque no tengo mucho tiempo, pero hay unos modelos importantes
de síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, en donde sí cuenta mucho, pues, la preparación que tenga la educación, ¿no? O sea, porque, ¿qué nos da la educación? Pues que llegas más rápido a atenderte, ¿no? O sea, si tú eres una persona informada, vas a llegar más rápido a tener contacto con el primer nivel. Entonces, si nosotros de antemano hacemos campañas de prevención, que es lo que se ha hecho a lo largo de decir, oye, si tienes estos signos de alarma, tienes que ir corriendo al doctor, pues entonces para ustedes va a ser mucho más sencillo poder atender, ¿no? El problema es, o sea, en México, ¿no? Tenemos muchos embarazos en adolescentes. ¿Cómo vamos a evitar todos estos problemas en las adolescentes? Pues con un desconocimiento total de estas pequeñitas sobre el embarazo, ¿no? Entonces, es importante, pues, que a las mamás, que ya no entre mucho en ese tema, les demos signos, o sea, como estos 3 puntitos, ¿no? Ten esas 3 cosas, corres al hospital y es más sencillo, pero pues es que todo tiene que ver con la prevención, ¿no? O sea, signos de alarma a las mamás para acudir a un hospital, ¿no? Y después signos de alarma para el trastorno del desarrollo, 3 cositas también y así, ¿no? O sea, tu hijo no habla, tu hijo no se mueve. Tenemos mucho retraso en detección de problemas auditivos en México, ¿no? O sea, el screening no es lo más común. No sé, ustedes sabrán más, pero según yo no es tan de rutina, o sea, ahora ya se hace más de rutina, pero no era de rutina y entonces pues retrasábamos y pues ya tuvo el problema, el problema neonatal. Bueno, pero además de todo no nos dimos cuenta que no oía y entonces pues ya eso le agregó a su problema. Entonces, todos estos screenings preventivos pues son muy importantes, a mi punto de vista. De acuerdo, ¿no? Podríamos como centrarlo en prevención, pero la prevención está ligada a la educación Sí, 100%, ¿no? o sea, pero no tiene que ver solo con la educación, ¿no? Si O sea, a tienes tener información, doctorados, ¿no? a tener la Exacto, información y no exacto. muy grande, sino 3 puntitos para todo, ¿no? Y pues sí, o sea, los screenings auditivos, visuales en estos niños, que yo creo que todos los hacen, por eso ya no es hincapié en eso, pues son fundamentales, ¿no? Porque nos hacen una diferencia total tener a un niño con un diagnóstico de déficit auditivo, ¿no? Con una celeridad en los primeros meses que tenerlo al año y medio, ¿no? Ver cuál es su origen, ver si ese es candidato a implantes cocleares, todas estas cosas son muy importantes y tienen que ver con su desenlace a lo largo, a largo plazo. O sea, ya no hice hincapié en eso porque me imagino que pues ya les han hablado mucho de eso. No, muchas gracias. Y además de que le voy a hacer otra pregunta, doctora, también felicitarla. Tenemos muchísimos comentarios en el chat de excelente ponencia. Gracias por toda la información. Y una pregunta más es, ¿se ha detectado alguna diferencia en cuanto a estos desenlaces según el género? Sí, Ujú. sí. Miren, o sea, no he visto mucho los neonatales, pero por ejemplo, sí se ha visto en este estudio que les acabo de comentar que salió en JAMA este año, los niños que están, los varones, ¿no? El sexo masculino que está expuesto a pantallas más de 2 horas es lo que hicieron y fue con su relación con espectro autista a los 3 años fue mayor en varones. O sea, sí los varones parece que tendrían una sensibilidad mayor a tener estos desenlaces del lenguaje y estas cosas, por ejemplo. Gracias, doctora. Y no sé si tenga usted experiencia o conocimiento al respecto, pero nos preguntan también la importancia de la alimentación neuroprotectora. Eh, Bueno, eso yo tampoco les di, es que no me da tiempo, pero hay un artículo muy bonito de un grupo en Estados Unidos que se llama Danoy, el autor, el correspondente, y bueno, lo que les vamos a machacar el resto de la vida es pues la lactancia materna, ¿no? La lactancia materna se sabe que tiene algunos tipos de lípidos muy importantes para la formación de los circuitos, o sea, la formación cerebral, ¿no? De membranas, de todos estos lípidos. Entonces, otra recomendación es lactancia materna, ¿no? Porque como de sustrato se sabe
ahora que las fórmulas no tienen estos grasas esenciales para la formación de membranas importantes en el desarrollo cerebral, ¿no? También hay un estudio muy bonito, o sea, si alguien tiene dudas se lo puedo enseñar, de cómo esto tiene que ver con el desarrollo cerebral. Entonces, uno, lactancia materna, por supuesto. Después, los omegas y esto, pues no, la evidencia varía, ¿no? Pero una de las que sí es así súper clara y muy evidente es la lactancia materna, ¿no? Por estos lípidos esenciales que tiene la leche materna. Muy bien. Y volvemos también al mismo punto de, agregaría no solo lactancia, sino que las madres estén informadas de la dieta adecuada que también ellas tienen que llevar para que la lactancia sea de mucho mejor calidad, ¿no? O sea, justo tener más omegas, más ácidos grasos esenciales, pues va a ayudar, por supuesto, a esta neuroprotección, ¿no? Entonces, sí. O sea, como que es muy amplio, ¿no? El neurodesarrollo depende de un montón de cosas y hay un montón de cosas, muchas cosas en las que podemos influir nosotros como médicos con consejos muy chiquitos, sin así ser muy grandes, pero bueno, no les podía decir todo y qué bueno que me hacen las preguntas porque así me voy acordando de las cosas. Doctora, podríamos aprovechar su experiencia que tiene con la música y este desarrollo cognitivo como para que nos platique un poco, pues, qué recomendaciones en cuanto al uso de la música, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles? O sea, ¿qué beneficios nos podría dar al respecto la utilización de la música como herramienta? Bueno, miren, ese estudio sí lo hice, pues, ese estudio sí lo tenemos. ¿Y qué nos da la música? Lo que hicimos, hay dos cosas. Hay un estudio de gente de McGill que lo que demuestra es que como ser músico, como ser jugador de fútbol o como cualquier actividad física, lo que les hace a estos niños es que las conexiones y el cuerpo calloso se vuelve más denso, ¿no? Porque, ¿qué hace tocar un instrumento, ¿no? Tocar un instrumento nos da motricidad fina, ¿no? En muchos casos. Entonces, las conexiones son más densas en niños que empiezan temprano en la música. ¿Qué decimos temprano en la música? Antes de los 7 años. ¿Por qué? Porque es un periodo sensible motor, como les enseñaba en las gráficas. El periodo sensible motor empieza como entre los 2 y termina como entre los 8. Entonces, si nuestro hijo toca un instrumento, si nuestro hijo juega fútbol, tenis, lo que quiera, va a ser, como está muy maleable ese circuito en ese momento, va a ser unos tractos más fuertes, va a tener ¿cómo decirles? O sea, va a ser mucho más fino y mucho mejor ese circuito, ¿no? Entonces, la música, esa es una. Motormente se ha visto que los niños que practican música antes de los 7 tienen esta ventaja. Y dos, nosotros lo que vimos, evaluamos a niños que tienen iniciación musical temprana, en la escuela, la Facultad de Música de la UNAM la tiene, y estos niños adquieren lenguaje, tienen mucho mejor adquisición del lenguaje también si empezamos tempranamente. Después se emparejan con los otros, pero si nosotros tenemos un niño donde tenemos algún problema del lenguaje, el tener iniciación temprana en la música nos va a ayudar a revertir esta situación, ¿no? Entonces es importante y por eso siempre es cántenles, cuéntenles un cuento, ¿no? Todo esto les ayuda a los niños. Entonces si tú lo metes a cualquier cosa que les canten, a los niños les gusta y les gusta ver y aprenden mucho viendo, ¿no? La imitación es muy importante. Entonces eso es lo que hemos visto con la música. Adquisición del lenguaje y motor. Muchísimas gracias, doctora. Y a lo mejor esta pregunta la voy a poner un poco en jaque, pero nos ponen como un caso en una de las preguntas, a ver qué opina usted. Yo creo que tiene que ver también con esto que nos platica de los conectomas, ¿no? Y todas estas uniones que tiene que haber a lo largo de la infancia. Pero nos ponen el caso de un niño de 5 años que habla muy bien, pone interés en la escuela, está en el tercero de kinder, hace sus actividades perfecto, en tiempo y forma, pero el ruido lo altera, ¿no? El ruido, por así decirlo, esta palabra que está muy de moda, lo desorganiza, ¿no? Es decir, si ya identificamos que tal vez sí hay un tracto, un conectoma, algo que está alterado en nuestros pacientes, igual, ¿qué recomendaría? O sea, ¿qué podemos hacer como para evitar
que haya una cuestión que desorganice el resto del desarrollo. O sea, tiene un buen desarrollo, lo estimularon mucho, ¿no? Y la música, pues hay que ver qué tipo de música y pues hay problemas, o sea, todos, o sea, hay esta cosa que me gustaría que pensáramos, la neurodivergencia, ¿no? Entonces, hay estos problemas sensoriales, ¿no? Estos síndromes sensoriales, que no quiere decir que tengamos una discapacidad necesariamente, pero que somos más sensibles a ciertas cosas, a ciertos estímulos. Y podría ser este el caso del niño. Y no, si todo va bien, pues simplemente buscar estrategias, ¿no? O sea, para que el niño no se desorganice, ¿no? O sea, trabajar con él estrategias de en qué momento, por qué la música, cuál música, en todos los momentos le sucede, solo en ciertas circunstancias. Hay que buscar una estrategia para ayudarle, ¿no? Porque a manejar esto, que puede ser un síndrome sensorial. O sea, pero sí hay que trabajarlo, porque si lo desorganiza mucho y le impide, ¿no? Un funcionamiento normal, hay que trabajarlo, ¿no? Sin que esto sea muy importante, pero a la larga puede tener un impacto en su funcionalidad. Gracias, doctora. Este tipo de actividades nos preguntan otra vez, nada más para reforzarlo, también es útil en el autismo, ¿no? Es decir, la música, ¿no? Las actividades, tal vez un poco más de actividad física. ¿Ha visto usted si también tiene este efecto en estos espectro autista? Pues es que el espectro es muy amplio, Ujú. justamente, ¿no? Y entonces, pues en el espectro más leve, pues sí puede ayudar, pero hay otros espectros en los que es muy difícil trabajarlos y tienen muchas disrupciones sensoriales. Entonces hay que ver si realmente los pueden. En el espectro leve, sí, ¿no? El espectro leve, generalmente, ¿cuál es uno de los signos de alarma? Es eh, eh, retraso en el lenguaje, ¿no? Entonces, claramente eso les puede ayudar, porque es uno de los signos de alarma del trastorno del espectro autista, y si les puede ayudar en el más leve. En los otros hay que ver en que si es muy severo, si es moderado, y ver, porque generalmente el espectro autista sí tiene estos síndromes sensoriales muy importantes, ¿no? Muchas gracias, doctora. Por cuestiones de que ya estamos sobre tiempo, me gustaría nada más redondear entonces que al final nuestra conclusión es que, uno, tenemos que tener la información, tenemos que dar esa información a los padres, ¿no? Para que puedan identificar, tratar y tener las herramientas necesarias para que entonces la infancia y la adolescencia curse de la mejor manera posible, ¿no? Muchas veces como neonatólogos nos enfocamos mucho en el periodo crítico neonatal, tal vez de la etapa del lactante, pero ya se va perdiendo el seguimiento más a futuro y pues necesitamos hacer mucho más esfuerzos Pero porque... sobre todo en la consejería, ¿no? Cuando tú tienes Exacto. un niño muy grave y decir, bueno, ¿qué hace? O sea, ¿qué le vas a decir al papá? O sea, ¿va a tener oportunidad? ¿No va a tener oportunidad? ¿Qué hacemos? ¿Lo reanimamos? ¿No lo reanimamos? Todas esas cosas. Es muy importante que ustedes tengan esta información y que le puedan decir al papá, ¿no? O sea, hay estas posibilidades. O sea, sí es importante la consejería en el periodo, cuando tienes un chiquito muy grave, ¿no? Porque ellos tienen que saber qué implicación va a tener, y que ya tampoco les dije, pero que esto cómo va a impactar en la calidad también de la familia, ¿no? Entonces es importante la consejería neonatal y tomar en cuenta todo esto, ¿no? Para poderles dar una orientación a los padres cuando están en este periodo crítico, ¿no? Esa es la herramienta, y que pues hay que hacer más investigación y que es importante que ustedes la hagan para poder hacer una consejería lo mejor posible, ¿no? Hasta dónde llegar en estos periodos críticos para que el chiquito tenga una buena calidad y un buen desenlace a lo largo de sus años, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora González. Ha sido un placer recibir toda esta información. Nos deja con muchas tareas.
Y la verdad es que también reitero las felicitaciones, muchas felicitaciones en el chat por su ponencia. Sí, Le cedo la palabra a la doctora. Gracias a ustedes. gracias. Muchas gracias, Nadia. Gracias, Toño. Realmente un tema diferente, pero realmente de mucha utilidad. Y como dice el doctor Calderón, nos deja pensando, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer con estos bebés? Porque de pronto el enfoque como que se centra mucho en ciertos aspectos y nos olvidamos de todo esto que comentaste, que realmente es súper interesante. Muchas gracias. Y para finalizar, les quiero comentar que vamos a estar sesionando 2 veces al mes, el primero y tercer miércoles de cada mes. El próximo, en abril, no vamos a sesionar la primera semana porque es Semana Santa, vamos a sesionar la segunda y la tercera de manera extraordinaria, y los meses van a ser temáticos. Entonces, abril va a ser el mes de la neurología neonatal. Para mayo tenemos cardiología y así vamos a ir avanzando con los meses. Así es que, bueno, aparten sus miércoles a las 8 de la noche, salvo que tengamos un ponente que pues por sus agendas haya que mover el horario. Vamos a estar sesionando el primero y el tercer miércoles de cada mes. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Hasta luego. Recording stopped.